un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición sin Tabú. Soy Paola Alvarado. Hola, ¿qué tal? Soy Sonaxi García y ambas somos nutriólogas clínicas. Para nosotras es un placer poder compartir este espacio de información sobre nutrición en relación con la salud, estilos de vida saludable y con información actual y basada siempre en evidencia científica. El día de hoy platicaremos un poco sobre nutrición y salud mental. Comenzamos. ¿Qué tema, no? Es lo que vamos a ver, Pau. Sin duda, Suni, es un tema que si bien no es probablemente o no contemplemos que sea tan común verlo en nuestra consulta que esté presente, es un tema que poco a poco ha agarrado más fuerza y que también nos ha dado mucho con respecto a los estudios epidemiológicos de el cómo poder reforzar esta parte de la nutrición como prevención a las condiciones neurológicas y como tratamiento. Fíjate Hablando... Perdón. Adelante, Suni. Fíjate, Pau, que no sé si en tu caso te tocó que en la facultad te dieran este tipo de padecimientos. En mi caso, yo recuerdo que solo mencionaba lo que era anorexia, bulimia. No sé si a ti te dieron un poquito más o apenas está en auge todo este tipo de trastornos, ¿no? Que ya están surgiendo inclusive en edades mucho más tempranas. Sí, Suni, definitivamente eran como estos talleres opcionales con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria y realmente pues era un concepto muy generalizado y ya cuando te das cuenta de la complejidad y de los diversos trastornos que pueden estar presentes en una sola persona, pues sí, vale la pena bastante el poder tener herramientas y va a ser algo interesante lo que vamos a estar pues aquí platicando y poniendo sobre la mesa con respecto a qué monitorear, a qué cosas a lo mejor pueden ser como consecuencia de la misma condición o como por ejemplo efectos secundarios que sabemos que como en todas las enfermedades, esta terapia farmacológica pues también deriva de muchos efectos secundarios y que en nuestro monitoreo, en nuestra evaluación de nutrición, pues tendríamos que tenerlos presentes para pues también tener un panorama más completo, ¿no? De la persona. Y justo, bueno, creo que la salud mental pues ya representa ya mucha carga significativa, ¿no? Como tal, la prevalencia va en aumento también, se considera ya un desafío, ¿no? Mundial, un problema de salud pública porque ya no nada más son ciertos sectores de la población o cierta población que está con estos padecimientos como antes, ¿no? Se aislaba bastante. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos más datos de dónde corroborar que, como bien dices, es un desafío a la salud pública y que esto pues cada vez va en aumento y que muchas veces lo relacionamos solamente con esta pequeña población del adulto mayor, ¿no? Hablando de las condiciones neurológicas, sin embargo, pues ya vemos más episodios o más diagnósticos desde edades más tempranas con respecto a este tipo de circunstancias, relacionándolo con una mala alimentación, malos hábitos, en fin, diversas condiciones que me gustaría ir platicando pues poco a poco contigo y pues citar algunos de los trastornos más comunes, así como las alteraciones que podríamos bien diagnosticar. De lo que más me llama la atención son estos primeros dos, de los que me gustaría hablar, el trastorno depresivo mayor, que se ha estimado que 1 de cada 10 personas lo presenta y que de ellos aproximadamente el 60% de estas personas no recibe una terapia o un tratamiento específico y que de igual forma se sabe que de los que sí reciben el tratamiento, 50% de ellos resulta de forma favorable, es decir, con un buen control, con un buen seguimiento y con pues más estabilidad en cuanto a esta condición. Además, es importante como tenerlo presente que es multifactorial. Entonces, podríamos hablar de este trastorno depresivo mayor como esta parte del origen fisiológico, genético
o incluso hormonal, ¿no? Que también está provocado por situaciones de estrés, factores así como de ese tipo ambiental, social, etcétera. Con respecto al tratamiento farmacológico, sabemos que el tratamiento convencional, pues evidentemente serían antidepresivos y que si bien no voy a adentrarme tanto a eso, porque pues no nos compete como equipo, ¿no? De nutrición, pero que sí estemos familiarizados con lo que sería esta parte de la terapia, esta parte de los fármacos, para ver o esperar, ¿no? Este tipo de alteraciones. Otro de los que también me llamó mucho la atención en toda esta, pues, búsqueda de los más comunes es el trastorno bipolar. Creo que este es de los más interesantes porque podemos encontrar todo un panorama de alteraciones, por ejemplo, ya sea altos o bajos estados de ánimo, incluso en la misma persona, y que, por ejemplo, puede ser esto crónico o puede ser como episodios, ¿no? Puede ser de repente que esté presente, de repente que disminuya, y en ocasiones puede regresar incluso con más fuerza. También es importante saber, de forma igual general, que existen diferentes tipos de este trastorno bipolar y que hay otros trastornos que se relacionan con este trastorno bipolar. Entonces, imagina todo el panorama de complicaciones que podemos encontrar con la situación en la que se encuentra esta persona, hablando, por ejemplo, de su entorno, sus horarios, sus hábitos, su entorno de trabajo, de casa, su forma en la que se está alimentando, que evidentemente por episodios que están más persistentes, pues esa persona se va a limitar con respecto a su alimentación, o que a lo mejor suspende cierto tipo de multivitamínicos, o que la terapia va más enfocada a lograr específicamente algo particular, y que muchos de los alimentos, como bien sabemos, y me estoy adelantando un poquito, pero todo tiene interacción. A final de cuentas, esta parte bioquímica entre nuestras células, las complicaciones que podemos llegar a tener hablando de la cuestión patológica y los alimentos, sabemos que pues va de la mano, ¿no? Relacionado con este trastorno bipolar, Suni, algo que me llamó mucho la atención es que en ocasiones las personas nos pueden llegar a referir los síntomas y que a lo mejor todavía no tienen como tal un diagnóstico o no nos los ha derivado, por ejemplo, el equipo de psicología o de psiquiatría, pero que podemos nosotros a lo mejor anticiparnos por alguna que otra cualidad o alguna sintomatología. Esto de que nos refieran que me dio ansiedad y me comí más de lo que me pusiste, o solamente me dio ansiedad por carbohidratos, que creo que es el más común, ¿no? Esta ansiedad por carbohidratos, que es lo que conocemos actualmente como el craving, y que por lo general se relaciona más a carbohidratos, y ya después viene esta parte de los atracones, los episodios de bulimia, este patrón que se sigue, pues quieras o no, presentando hasta cierto punto en relación con estas complicaciones pues neurológicas. En fin, todas estas alteraciones hablando del trastorno bipolar y que va pues como tal ligado. También algo que me llamó mucho la atención es que es un poco más persistente en mujeres. Entonces, esto a mí me llamó bastante la atención, Suni. No sé qué opines al respecto, si has podido identificar esto de que, ay, me dio más antojo particularmente por esto, ¿no? Fíjate que sí, porque al final también esto que comentas es bastante interesante, esto de que es más prevalente en mujeres y justo, pues no sé en tu consulta, ¿no? Pero al menos yo he visto más acercamiento por parte de las mujeres de que quieren justamente cuidar la salud o son las que más manifiestan este carving que mencionabas de carbohidratos, ¿no? De que justo quieren o es más la afinidad y que de ahí pues obviamente derivan pues otras condiciones, ¿no? Que obesidad, síndrome metabólico, etcétera, y ve cómo también pues forma parte de la dieta un papel importante en cómo manejar o cómo identificar, ¿no? Desde ahí, si la persona está teniendo algún trastorno, pues mental, ¿no? En este caso, como lo mencionaba, sí, ya empieza a tener un poquito más de diagnóstico, un poco más de auge, todos estos. Y fíjate que yo leyendo un poquito en la literatura, en la bibliografía, algunos otros que también están un poco en auge son la parte de la esquizofrenia, bueno, este trastorno de esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo. Se ha visto que aumenta cada día más en adultos, sobre todo jóvenes, y esa es la realidad, no nada más de estos trastornos mentales, sino de muchas otras condiciones o enfermedades que están surgiendo, ¿no?
De acuerdo a la OMS, menciona que al menos 1 de cada 300 personas padecen en el mundo esquizofrenia y que yo creo que anteriormente veíamos que este número era mucho más largo, ¿no? O sea, bueno, una brecha mucho más larga, a lo mejor 1 en 500, 1 en 1000 personas, ¿no? Y que hoy en día es de 1 por cada 300 personas ya la padece. En México más o menos pues no hay tanta prevalencia, sin embargo también se ha visto que esta esquizofrenia es un poco más persistente o se identifica desde la adolescencia, pero que en adultos jóvenes empieza también ya a tomar un poquito de auge o el diagnóstico, ¿no? Que ya se considera un poco tardío este diagnóstico. Y en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, que también me llamó mucho la atención, se estima que hay un 23% de la población mundial que lo padece y que en México más o menos un 2, un 3% de la población padece este trastorno. Sin embargo, también es importante, así como tú lo mencionabas en el caso de los otros trastornos que hablaste, de que no siempre se tiene el diagnóstico o no siempre se tiene el tratamiento adecuado, ¿no? Para las personas. En el caso del trastorno obsesivo, de ese 2 o 3% de las personas que lo padecen, pues bueno, el 70% todavía de esos no se sabe que lo padecen. Entonces hay un diagnóstico tardío y que muchas veces lo conocemos, este tipo de trastornos como manías que a lo mejor tiene la persona o es muy ordenado, ¿no? Porque justo en eso se enfoca, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo y que es mucho más común encontrarlo en cuestión de la higiene, de acomodar cosas y demás, ¿no? Pero que sí puede estar también ya presente desde la adolescencia y es mucho más común en hombres. También esto también me llamó mucho la atención de cómo en hombres es más común que en mujeres de repente, porque las mujeres somos pues hasta cierto punto también más ordenadas en algunas ocasiones, ¿no? Y bueno, nada más recordar un poquito pues de la esquizofrenia, que si bien ya comentabas un poquito tú de los factores, ¿no? Que están como condicionando a ciertos, a que se desarrollen ciertos trastornos. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, pues tampoco se sabe a ciencia cierta el por qué es que se deriva, ¿no? Sin embargo, pues las causas inciertas y la cuestión genética son como lo que han ido escarbando en la bibliografía de que sí son las causas en sí, aunque pues todo es básicamente incierto todavía, y que justamente también hacían referencia a que el consumo de sustancias psicotrópicas, consumo de cannabis o alguna otra sustancia que pueden desencadenar inclusive la parte de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, aquí en el caso de la esquizofrenia me pareció interesante también recalcar cómo la persona también vive o percibe la realidad de forma distinta, ¿no? Que igual no me voy a meter en temas de diagnóstico ni en todos los tipos de esquizofrenia que hay, porque ya lo mencionabas, ¿no? No es nuestra área en sí, sin embargo, pues sí es importante al final cómo todo debemos de irlo hilando, ¿no? Para poder ayudar al paciente y que justamente la alimentación puede ayudar por la cuestión de la secreción hormonal, la secreción de las serotonina, dopamina, etcétera, y que todo esto al final nos va a conllevar pues a una mejoría, ¿no? Para el mismo paciente, ¿no? Entonces, pues hay muchos factores, ¿no? Unos factores que vamos a ir identificando en todos los pacientes que pueden estar teniendo este deterioro como tal cognitivo, deterioro mental, y entre ellos pues hay factores genéticos, ¿no? ¿Qué otros factores te vienen a la mente, Pau, que pudieran estar como implicados en el desarrollo de estos trastornos? Pues como por ejemplo la parte de los factores ambientales, Suni, que creo que aquí engloba parte bastante interesante con todos los hábitos de alimentación, el hábito del tabaco, el hábito del alcohol, como ya mencionabas, el uso de ciertas sustancias, ¿no? Que a final de cuentas, si bien ya tenemos o podemos llegar a tener la predisposición de detonar alguna condición neurológica, pues esto es como si fuera pues un acelerador, ¿no? Para poder tener incluso eso y más complicaciones en un determinado momento. También, por ejemplo, sabemos que recientemente, ya desde etapas más tempranas, hay muchísimo más estrés en niños, adolescentes, adultos mayores, que por ejemplo en otros momentos de, pues, de la vida o en otros tiempos. Entonces también el tener tanto estrés, sabemos que a final de cuentas estamos como comprometiendo también mucho lo que es nuestro sistema simpático, parasimpático, nuestro sistema inmune, el descanso, por ejemplo, también parte importante, esencial de poder tener una consejería adecuada, ¿no? Y de preguntarlo en la consulta, no te llevas más de 3, 4 minutos con hacer un análisis de cómo son sus horas de sueño, qué hábitos tiene con respecto al sueño, su descanso, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente el poder tener como presente este tipo de preguntas, ¿no? Muy valiosas.
Y fíjate que traen la actividad física, ¿no? Y cómo también, inclusive hasta del estado nutricional del paciente, y recordando un poquito que en el periodo perinatal también es una parte importante de cómo la mujer embarazada debe de promover, ¿no? Justamente una adecuada alimentación, no manejo de estrés, no manejo de inflamación sistémica, ¿no? Por justamente que desde el embarazo se puede también ir desarrollando ciertos trastornos, ¿no? Que en los niños se va a poder ver y como ya lo mencionabas, ¿no? A edades mucho más tempranas. Claro. Y bueno, tomando un poquito este espacio, Pau, y hablando de esto que mencionabas tú, lo del estrés, ¿no? De cómo situaciones también de estrés pueden llegar a generar cierto tipo de trastornos. Fíjate que yo en el 2022, 2020, perdón, cuando estaba pues todo el auge de la pandemia, yo estaba haciendo mi maestría y justamente pues me tocaba pues ya la parte de titulación, así que hice un estudio enfocado en la parte de ansiedad porque fue lo que estaba en auge, ¿no? O sea, muchas personas tenían que ansiedad, que estrés por el mismo encierro. Entonces, intenté abordarlo porque al final pues no tenía una población donde pudiera hacer un estudio de tesis pues mucho más centrado, ¿no? No tenía una población cautiva y evalué más o menos a unos 160 participantes, 165 personas adultas jóvenes, la mayor más o menos recuerdo que era como de 50 años y el 100% de todos ellos tenían ansiedad en distintos grados. Por ejemplo, el 38% lo tenía moderado y el 62% alta, una ansiedad relativamente alta, y que no hubo ninguno que se salvara de no tener ansiedad. Y esto sí me pareció pues bastante interesante, ¿no? Utilicé un cuestionario que evaluaba ansiedad como estado y como rasgo, y ya, bueno, ya con base en esto pudimos evaluar, ¿no? O sea, cómo estaban las personas en ese momento de la pandemia. Y que hablamos que ya era 2020, 2000 cerca de 2021, que en sí ya llevábamos pues un buen rato pues medio encerrados, ¿no? Que ya estaba más o menos en declive. Y algo bien interesante que encontré también ahí fue que la tensión arterial comenzó a aumentar y fueron nuevos casos de personas que se diagnosticaron con tensión arterial elevada o ya hipertensión por el mismo encierro y por los mismos hábitos de alimentación también que pues pudimos encontrar, ¿no? En esa población. Claro, totalmente cambiaron por completo. Fue más el sedentarismo, fue más esta parte de la incertidumbre, el miedo, el estrés de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, se me hace bastante interesante el poder tener estos datos que tú mencionas con respecto a tu investigación, porque podríamos entonces también escarbar hacia otros puntos importantes en la consulta, tener presente entonces, aquí ya hemos ido como sacando a la mesa puntos importantes sobre qué preguntar, qué monitorear, ¿no? Esta parte del sueño, evidentemente actividad física, qué tan estresado, qué tan agobiado se siente y creo que no estaría de más como indagar en algún tipo de escala o en algún tipo de cuestionario corto como el que tú utilizaste, Suni, que me parece bastante valioso para poder entonces tener un panorama pues más completo y sobre todo pues en situaciones a lo mejor que sean como más población de riesgo o susceptible a, pues anticiparnos, ¿no? Nosotros como parte de este equipo multidisciplinario que tenemos que pues tener sí o sí en conjunto el abordaje y entonces derivar a lo que sería ya psicología o psiquiatría para pues un correcto abordaje, ¿no? Y bueno, esto pues ya como un poco más general, entonces preguntándonos como nutriólogas clínicas, Suni, el por qué nos debería interesar, si bien no es como mencionábamos a un principio, no es que a lo mejor todos los días o nuestra parte más clínica sea en cuanto a condiciones neurológicas, pero que sabemos que todos estamos expuestos a este estrés o a estas situaciones que, pues, que ya estuvimos mencionando. Entonces, pues fíjate el papel tan importante de lo que sería esto tan vital de la bioquímica, entonces de estos alimentos, de estas condiciones mentales, de los mismos fármacos, y que si bien me gustaría como complementar esto que ya hemos estado mencionando del proceso inflamatorio, ¿no? Que tenemos que tenerlo bien presente, que como en muchas otras condiciones, en muchas otras patologías, va a estar entonces esta situación de este proceso de inflamación en relación a lo que sería, por ejemplo, la depresión, que ya veíamos que es como de las más comunes y que entonces esto genera este tan mencionado aumento de los marcadores de inflamación, especialmente en las citocinas y que sabemos que si están en exceso esta producción de citocinas, comenzamos con la alteración de diversas
vías patológicas que están implicadas en pues dichos trastornos, ¿no? Que también muchas veces se vincula esta parte bidireccional de tener tanto estrés o tanta sobrecarga sobre estas citocinas. Y que bueno, pues a final de cuentas estamos hablando de que entonces se desencadena esta inflamación crónica de bajo grado y que pues vamos a tener que contemplarlo, ¿no? A la hora de, pues, del abordaje, todos estos factores que van a estar estimulando y que pues van a generar estos cambios de forma negativa. Y bueno, aunado un poco a lo que tú mencionas de los factores, sí la falta de actividad física, que muchas veces también lo vemos de forma estética, ¿no? Creo la actividad física se ha tomado ya hoy en día un poco más, no nada más enfocado al estético, no nada más para la pérdida de peso, sino en la parte de bienestar, ¿no? Hay personas que les gusta hacer actividad física por el hecho de cómo se segrega, ¿no? Al final las neurohormonas, ¿no? Que llamamos, que justamente nos van a dar satisfacción, la felicidad, ¿no? Que de repente también hablamos un poquito de esto, y que como también nutrimentos importantes se van a ir relacionando con que si no los consumimos en la dieta, vamos a estar, aunque hagamos ejercicio, aunque duermamos correctamente, aunque tratemos de tener horas de descanso, y me refiero a descanso no de sueño, ¿no? Sino que el hecho de que también la dieta no sea parte fundamental o que tengamos estos nutrimentos adecuados, pues no nos va a ayudar, ¿no? A que todo en conjunto nos mejore estos síntomas que de repente podemos tener enfocados a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Algunos de ellos, por mencionar un poquito, pues el magnesio, los ácidos grasos omega 3, también un poquito de las vitaminas del complejo B, que sabemos que se relacionan bastante con la parte de los nervios, ¿no? Que de repente no les tomamos tanto en cuenta las vitaminas, y si bien es cierto que no nos dan energía, pero tienen relación con el sistema nervioso, ¿no? Entonces sí nos llegan a activar un poco, a lo mejor el sistema nervioso no nos van a dar energía, pero sí nos van a activar, ¿no? Y bueno, la parte también de la vitamina D, algunas otras cuestiones, bueno, algunas otras sustancias como lo que es el cacao, ¿no? Que muchas veces también no consumimos tanto de manera pura, ¿no? Porque claro que nos echamos el chocolatito endulzado y demás, que tiene más azúcar y grasa que el cacao puro. Y bueno, también las dietas que nos van a ocasionar, pues toda la disbiosis intestinal, porque recordemos que también la parte del intestino está relacionado con el cerebro, ¿no? Sí, sí, el vínculo de este tan famoso eje, ¿no? Intestino-cerebro y que también se ha sumado a este eje lo que es el eje intestino, riñón-cerebro, que pues prácticamente sí, todo gira en torno a que la persona tenga una buena integridad con respecto a sus células en el intestino, que no se pierda esta parte de lo permeable y que pueda tener una buena asimilación pues, de los nutrientes que ya mencionabas. También algo importante sería contemplar o evaluar la calidad de la dieta de la persona para poder sospechar entonces de deficiencias de estos micronutrimentos, de estas vitaminas, para poder tratar de enfocar, ¿no?, la terapia nutricional a asegurar esos aportes, simplemente pensando en cubrir de forma correcta las IDR antes de voltear a ver específicamente la necesidad pues, de suplementar como tal algún multivitamínico o algo particular. Como ya mencionabas, esta parte de las vitaminas, también algo interesante es el monitoreo, ¿no?, de la vitamina D, que si bien sabemos que pues, la mayoría de la población podemos llegar a tener de forma más fácil lo que son deficiencias de vitamina D, pues no es la excepción con respecto a las cuestiones neurológicas y que también tiene mucho que ver con la relación que se tiene en presencia de trastornos depresivos porque de forma como simultánea se asocia con la disminución de serotonina. Entonces, de ahí es lo que mencionabas ahorita, que se va desencadenando diversos factores y que pues muchos de ellos pudiéramos utilizar como coadyuvante el hecho de que sea una dieta variada suficiente con todos estos. También algo importante, el omega 3. Sabemos que pues dentro de nuestros órganos el cerebro es de los órganos que tiene la mayor parte, de las mayores partes del gasto calórico total, entonces se le atribuye un 20% de lo que sería el consumo de ácidos grasos esenciales. Entonces, bueno, considerando eso, pues suena lógico, ¿no? Que tengamos que tener en nuestra alimentación fuentes ricas de lo que son omega 3, estos fuentes de grasita de forma natural y que sabemos que también nos van a dar un buen aporte para poder tener las funciones pues neurocognitivas de forma correcta. En ocasiones me ha tocado mucho ver que, por ejemplo, para niños que tienen cierta deficiencia como con esta parte de la atención,
y que les incluyen a las mamás el consumo de nueces, almendras. Entonces, pues no es nada diferente a lo que también la recomendación para adultos, ¿no? Que tengamos como esta diversidad de estas fuentes ricas de ácidos grasos. También otra parte importante sería el complejo B. Hablando del folato, la vitamina B6, la vitamina B12, que sabemos que son fundamentales para el metabolismo de la homocisteína y que entonces la deficiencia de estos nutrientes son factores que contribuyen a generar un aumento en los niveles de la homocisteína y que pues esto a su vez repercute con complicaciones pues de forma negativa a la salud. Entonces, bueno, pues creo que ya hemos abordado puntos importantes para poder tener en mente al momento pues de abordar, ¿no?, a nuestro paciente. Sí, claro, y sin mencionar también como algunos patrones dietéticos, sin también sonar disco rayado, ¿no? Que a lo mejor le apostamos mucho a la dieta mediterránea, pero es que también justo la dieta mediterránea ayuda bastante a que contenga todos los nutrimentos esenciales y que justamente evite, ¿no? Que a lo mejor lleguemos a algún trastorno de este tipo, uno de los que estamos hablando. Por ejemplo, yo me encontré con una revisión acerca de que una dieta mediterránea, inclusive adicionada con triptofano y con magnesio, el magnesio no era como la gran cosa, ¿no? O sea, sí se daba la ingesta que se recomendaba para la persona, sin embargo, se daba un extra de nueces tanto en la mañana como en la noche como para dar ese plus y que justamente se vieron que habían mejorías en las personas que tenían ansiedad y depresión, principalmente fue enfocado el estudio en mujeres y se vio que el suplemento de magnesio bueno, suplementada la dieta con magnesio mediterránea, mejoraba un poquito o disminuía esta parte de ansiedad y depresión que estaban sintiendo. Sobre todo eran mujeres con fibromialgia, si no mal recuerdo el estudio. Entonces, esto me pareció bastante interesante porque al final ya estás con una enfermedad, con un estado de inflamación, porque pues era una enfermedad no neuronal como ahorita estamos hablando, sin embargo, mejoró los niveles de ansiedad y depresión que sentían estas mujeres, ¿no? Por la misma enfermedad. Y otro estudio que tú ya mencionabas ahorita de la vitamina B6, me tocó ver cómo suplementaban tanto magnesio como vitamina B6 y al menos al cabo de 8 semanas ya podían tener mejor calidad de vida también y disminución un poquito de los episodios de ansiedad y depresión las personas, ¿no? Entonces, si bien no es un tratamiento para ya cuando se tiene la condición y la enfermedad diagnosticada y que bien lo mencionabas, ¿no? Tratada tal cual con fármacos, se puede ayudar y coadyuvar un poquito junto con el tratamiento médico que puede estar llevando la persona, pues para evitar justamente caer, ¿no? En estos episodios. Y por último, nada más mencionar también el cacao, que algunos estudios y algunos resultados han encontrado que, por ejemplo, el cacao ayuda a reducir un poquito la parte cognitiva, ¿no? El hecho de también concentrarnos un poquito y también pues disminuye un poquito la parte conductual, ¿no? De que de repente sí le checábamos de que el chocolate de repente llegaba a alterar a los niños, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, pues el chocolate que nosotros comemos, que consumimos frecuentemente, pues está cargado de azúcar, ¿no? De ácidos grasos que no son esenciales, que son grasas saturadas y que al final esto conllevaba a lo mejor a hiperactividad en los niños, ¿no? Y que el cacao natural o el chocolate, ¿no? Al 80%, 90% de cacao, pues básicamente este es el que nos ayuda a concentrar la atención en sí, a mejorar la función cognitiva y que obviamente también se considera un antioxidante por los polifenoles que podemos pues tener, ¿no? Entonces, pues básicamente me parecen puntos importantes que debemos de considerar, como ya lo mencionabas, para poder llevar justamente una dieta variada, suficiente con todos los nutrimentos, ¿no? Y pues bueno, nada más como dato curioso, pues tratar de recordar, si ya se nos olvidó, de que al final también las neurohormonas, como lo mencionabas, la serotonina, catecolaminas, dopamina, etcétera, se van a ir formando también o se liberan desde las células del intestino, ¿no? Entonces, pues que al final teniendo un intestino adecuado, un intestino feliz, una microbiota intestinal adecuada, vamos a poder secretar todas estas neurohormonas que nos van a ayudar a la prevención y mantener pues un estado de ánimo pues también feliz, ¿no? Así es, Uni. Esto es pues bastante interesante. Creo que pues como bien mencionabas, es un tema que podríamos desglosarlo, ¿no?, ampliamente. Sin embargo, creo que con lo que hemos estado compartiendo hasta ahorita, me parece de mucho valor el poder pues tener presente entonces el monitoreo constante, poder aplicar
tamizajes o encuestas, herramientas que nos permitan identificar la calidad de la dieta de las personas para identificar a su vez posibles deficiencias para poder recomendar o ajustar el plan de forma individualizada a sus necesidades. También importante tener como una visión global de lo que serían estos efectos secundarios de la mayoría de los antihipertensivos, que por lo general refieren las náuseas, un incremento en lo que sería la orina, también, por ejemplo, mareos. Puede haber picos de aumentar el apetito o disminuirlo, pero bueno, creo que podemos establecer puntos o metas reales, metas a corto, mediano plazo, y también tratar de comprender un poco cómo es toda esta mecánica con respecto a la respuesta de la cuestión neurológica, del tratamiento, y pues siempre estar como en constante monitoreo, ¿no? Con el médico, con el psicólogo, con la terapia que se le esté dando, el avance que se tenga, también compartir mucho los logros o lo esperado de cada una de las disciplinas para pues un bien pues en general, ¿no? de la persona. También el poder monitorear, como mencionabas, en las fuentes importantes de, por ejemplo, en este caso el cacao, ¿no? Que igual no nos cuesta nada poder darnos por ahí una vuelta al supermercado, identificar los lugares en los cuales sabemos o podemos tener la certeza de lo que estamos recomendando, que sea de calidad, que sea natural. Muchas veces en los chocolates pues ya te traen un montón de aditivos, de colorantes, de edulcorantes, y pues al final de cuentas no va a mejorarnos el panorama en lo absoluto. Y bueno, Pau, pues ya para ir finalizando un poquito, me parece sí de gran valor lo que mencionas, tratar de empaparnos con todos estos tamizajes minutos, ¿no? Que no nos toman nada de la consulta, ¿no? De, como lo mencionabas, ver las horas de sueño, si hace ejercicio, si sufre episodios de estrés, si la persona se quedó sin trabajo, si la persona a lo mejor pasó por una ruptura, una decepción amorosa, de amistad, etcétera, ¿no? O sea, como que este tipo de cosas de interesarnos en los pacientes y que de esta forma podamos abordar pues de una mejor forma la atención integral que les vamos a ir brindando, ¿no? Algo que lo que me gustaría finalizar también, pues esta gran plática es que justamente recomendar también la parte de además de la variación, ¿no? Y que nosotros como nutriólogos fomentar la variación de la dieta, pues la parte de la actividad física, las horas de descanso, y justamente lo que veníamos platicando, ¿no? Identificar si hay deficiencias, pues tratar de abordarlos de la mejor forma posible. Esta suplementación, si en algún momento la llegamos a abordar con el paciente, o simplemente identificar esos alimentos naturales que son ricos, ¿no? Por ejemplo, en magnesio, en vitamina B6, en ácido fólico, y brindarlos como parte de la dieta para coadyuvar aún más a este paciente, ¿no? Bueno, a los pacientes en general. Bueno, Suni, pues te agradezco mucho estos puntos importantes, y antes de irnos me gustaría pasar con esta pequeña dinámica que estuvimos haciendo en nuestras redes sociales, esta dinámica de preguntarles, ¿no? Lo relevante con respecto a este tema de este episodio. Entonces voy a dar lectura a las preguntas que nos hicieron llegar para poder ahorita compartirlas y dar respuesta. Ok, la primera que nos hacen es, ¿qué opinas de las dietas específicas como la dieta mediterránea o la dieta cetogénica? Bueno, la dieta mediterránea, como lo mencionaba, no quiero parecer disco rayado, ¿no? Que hasta les dije, es una dieta pues bastante, no es tan puntual, por así decirlo, no es una dieta donde te digan, tienes que comer 3 gramos de esto, ¿no? Sino que ejemplifica mucho qué grupos de alimentos son a los que le debes de dar prioridad para poder tener esa variedad de nutrimentos, esa variedad de alimentos también, ¿no? Entonces, se me hace una dieta bastante que podemos aprovechar los mexicanos, ¿no? O sea, muchas veces decimos, no tenemos el aceite de oliva, ¿no? O que es muy caro comparado con otro tipo de aceites. Sin embargo, sí podemos incluir alimentos que son ricos en ácidos grasos saludables, mono y poliinsaturados, que justamente nos van a ayudar a tener ese balance, ¿no? En la parte de la dieta. Y bueno, algo que hace referencia a la dieta mediterránea es tener alimentos naturales, ¿no? Que muchas veces se nos olvida y que caemos en la parte de lo industrializado, que viene ligado con la otra pregunta, ¿no? Que de repente las dietas de moda, ¿no? De la dieta keto. Entonces hay muchos alimentos hoy en día industrializados que al final no nos benefician al 100% y siempre promover la parte de la nutrición natural, ¿no? Los alimentos naturales.
Y con respecto a la dieta keto, no sé, Pau, eso sería tema de otro podcast, porque al final va enfocado. Sí. La dieta keto sí se ha visto con beneficios, pero enfocado a otro tipo de tratamientos de otras enfermedades como tal, ¿no? Claro, hablando, por ejemplo, de epilepsia en paciente pediátrico o en otro tipo de condiciones, por ejemplo, en la cuestión de poliquistosis renal, que también resulta bastante favorable. Sin embargo, ahorita haciendo como relación a este patrón de dieta, bueno, ya vimos que evidentemente una dieta natural y suficiente a las necesidades, a la edad, a la actividad que tenga la persona, pues sí va a ser bastante favorable, ¿no? De llevar a cabo. Otra de las preguntas es cómo pueden las deficiencias en ciertos nutrientes afectar el estado de ánimo y los niveles de energía. Bueno, pues justamente con los niveles de ánimo, ya lo mencionábamos, la verdad es que el magnesio es uno de los principales micronutrientes que a lo mejor de repente llegamos a tener deficiencias porque no comemos fuentes suficientes de magnesio, ¿no? Entonces, yo considero que es uno de los principales el magnesio. Entonces, si no lo consumimos, claro que vamos a tener deficiencias y claro que nos va a conllevar a ciertas condiciones, ¿no? Ansiedad, depresión. Hay personas que son mucho más susceptibles a otras, que al final esto es individualizar, ¿no? A cada paciente. Yo hablaría también pues la parte del complejo B y no sé si tú quisieras pues agregar otro nutrimento o las calorías, ¿no? De repente que también pues la falta de calorías en la dieta pues nos conlleva a tener una baja energía, ¿no? Así es, recordemos que muchas veces también la forma en la que nos alimentamos está, bueno, se rige hasta cierto punto del ánimo, ¿no? Que tenemos. Si bien sabemos que sí debemos comer, que no, o en cantidades, va a haber momentos, va a haber episodios, situaciones de estrés, de tristeza, que puede que esto pues nos afecte. Pero ya hablando de una cuestión, un diagnóstico como tal neurológico, pues sabemos que esto se puede exacerbar, ¿no? Y que a lo mejor no nada más puede ser un fin de semana o pueden ser 3 días, sino que esto pues lleva más tiempo y es ahí donde comenzamos a ver las deficiencias específicas y entonces la pérdida de peso involuntaria, las uñas más como quebradizas, el cabello más opaco, cierta clínica que nos habla de que pues evidentemente hay una deficiencia del consumo de ciertos minerales y de vitaminas. Otra que me parece interesante es esta que dice, ¿cómo pueden los probióticos y prebióticos influir en nuestro bienestar emocional? Uy, pues no tocamos tan a fondo el tema, pero si bien, como les comentaba, ¿no? Al final, el tener un intestino en un estado saludable, y estado saludable me refiero a esta parte de la eubiosis, ¿no? Eubiosis intestinal, donde nuestras bacterias están, bueno, bacterias, microorganismos en general, están en un estado adecuado, ¿no? O sea, no hay ni más malas que buenas, etcétera, ¿no? Que hablaremos en otros temas, en otros podcasts, yo creo más adelante de estos temas. Sin embargo, el intestino al final es la parte que se conecta también con el sistema nervioso. Entonces, pues si los probióticos nos van a ayudar como tal, sí hay cepas que se han ido estudiando, las más comunes pues son los lactobacillus que conocemos, yo creo la mayoría de todos nosotros, y que estos, el hecho de que nos ayuden a colonizar nuestro intestino, nos ayuda pues a secretar estas neurohormonas de las que les comentaba, ¿no? De la dopamina, serotonina, y que justamente teniendo adecuadamente estas pues neurohormonas, pues vamos a tener un estado de ánimo pues bastante adecuado, ¿no? O sea, sin ansiedad, sin depresión, a lo mejor un estado de ánimo adecuado. Entonces sí se relaciona bastante. Es un tema muy extenso que al final sí lo podemos ir tocando y que al final son cepas muy especializadas para ese tipo de padecimientos, ¿no? Y en el caso de los prebióticos, pues al final también son fundamentales porque pues son el alimento, ¿no? De los probióticos. Entonces, para tener a las bacterias y a todos los microorganismos contentos, pues tenemos que darles de comer, ¿no? Sin embargo, pues también recalcar que la mayoría de los prebióticos pues son fibra y que nos ayudan también a la evacuación, ¿no? Entonces, eso ya son 2 puntos a favor. Y no sé si quieras complementar con Sí, algo más, ¿no? sí, bueno, yo creo que sí, totalmente dando respuesta a esta pregunta de cómo pueden influir. Bueno, creo que pues es sencillo, ¿no? El relacionarlo con si tenemos un buen consumo de fibra o si podemos tener la consejería adecuada del tratamiento específico con prebióticos o probióticos, podríamos mejorar muchas cosas, disminuir la inflamación, mejorar la absorción de ciertos nutrimentos, asegurarnos de que las funciones que cumple la microbiota intestinal pues se estén llevando a cabo de forma adecuada, de forma correcta y creo que esto es como casi casi magia, ¿no? De
a los días se puede ya percibir el efecto positivo en el organismo de la persona. Y si bien yo creo esta es una ciencia que va creciendo y tenemos ya de dónde comprobar el efecto pues terapéutico positivo en nuestro organismo, es algo que también deberíamos de ir como compartiendo en consulta con las personas. Muchos de ellos hasta cierto punto se tiene como esta desinformación y deberíamos tener como un resumen particularmente de los beneficios o los tipos de cepas, como mencionas, las concentraciones, para poder tener como esta aceptación de una forma más sencilla, ¿no? Con respecto a los pacientes. Y bueno, ya la última, para terminar con esta dinámica de preguntas, dice así: ¿existe una conexión directa entre lo que comemos y cómo nos sentimos emocionalmente? Yo siento que sí, totalmente, ¿no? Al final, pues, esta secreción de las neurohormonas son las que nos van a ayudar a cómo nos vamos a sentir, que inclusive, pues, a veces es al revés, ¿no? Primero nos sentimos mal, primero bien, y con base en eso, pues, somos de las que vamos a buscar cierto tipo de alimentos, ¿no? Y que ya lo mencionabas tú, por ejemplo, de los carbohidratos, que la mayoría de nosotros, creo yo, somos muy afines a los carbohidratos, ¿no? Sobre todo los carbohidratos simples. Entonces, sí influye bastante lo que comes por la cuestión que va de la mano con la pregunta anterior, con la microbiota, y que justamente, pues al final, si tú estás en un estado de depresión, por ejemplo, en un estado de ansiedad sin tratamiento a lo mejor farmacológico, porque ya lo requieres, ¿no? O sea, porque también hay los distintos grados, si no estás en tratamiento, por ejemplo, psicológico, psiquiátrico, etcétera, pues al final ese estado siempre va a estar repercutiendo en tu persona y como eso mismo vas a estar queriendo comer tú, ¿no? O sea, vas a estar buscando a lo mejor la afinidad hacia los carbohidratos, sobre todo los dulces, o viceversa, ¿no? Entonces, creo que sí se relaciona bastante. No sé si tú quieras complementar esta respuesta, pero yo sí considero que la microbiota es fundamental, ¿no? En esta parte de cómo nos sentimos y cómo lo expresamos al momento de consumir alimentos. También coincido contigo con esta respuesta, tiene todo que ver, se relaciona bastante y aquí es donde nos funciona bastante bien el poder implementar el inicio de la actividad física, si bien no mandarlos en automático, ¿no? Al día siguiente al gimnasio, pero sí establecer como metas, avances que sean poco a poco, que se vuelva a final de cuentas pues un hábito. Igual empezar con caminatas, con algo de ejercicio en casa, para que no se tenga entonces tanto efecto negativo en relación a la ansiedad por los azúcares, por los carbohidratos, y que esta parte hormonal esté regulada y mediada, pero por el hecho de realizar actividad física, ¿no? Algo más de forma saludable. Muy bien, pues entonces ya no tenemos más preguntas. No me queda más, Uni, que agradecerte por este espacio, por la charla, por todo lo que abordamos, que sin duda pues hay mucho todavía que podemos abonar poco a poco, pero me pareció muy enriquecedora toda esta charla, toda esta charla. Muchas gracias a ti, Pau, también. Yo espero coincidir en más temas contigo. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos ven también en redes sociales. Nos vemos próximamente ya en otro nuevo episodio. Estén pendientes, activen notificaciones, dejen aquí sus comentarios, sus preguntas también para siguientes temas o sugerencias de temas que quieran ustedes escuchar por parte de nosotras. Y no olviden también compartirnos de este contenido pues en sus redes sociales para que pueda llegar a más personas y que estas personas pues a lo mejor lo necesiten, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos, Pau. Hasta luego, Sony, gracias.